Vigília viernes por la noite, este viernes, a las 11:30, o pau vai quebrar aqui. Amém? Amém? A vara vai comer. Aleluia. A las 11:30 da noite, aqui vamos estar orando, buscando a presença de Deus e vai ser uma maravilha. Todas as vigílias na catedral é algo especial, algo maravilhoso. E também sábado a las 7:30, 7:30 estará encontro de jovem. Será todo primeiro sábado de cada mês. Vamos estar aqui os jovens adorando. E por favor, os irmãos, pastor, eu já passei do 3.0, né? Já passei do meio-dia para a tarde. Já estou casi a la noite. E não posso vir. Deve vir, irmão. A gente não crê a idade que tenho. Porque eu sou muito jovem. Eu sou jovem, vocês que não creem, porque eu sou jovem. Mi certificado de nascimento é mentiroso, porque eu sou jovem. Eu não consigo me ver viejo, maior, é porque não consigo. Eu sou jovem, vou jogar pelota com os irmãos, vou aí a ser museu, e a primeira oportunidade que eu estou encontrando um louco, parece que encontrei, pero que ele vai ser papai, não sei se ele vai cambiar de ideia. Que dicho vai saltar de paracaídas comigo. Todo louco para saltar. Quem mais? Aí, mira. Dani também, Dani? Aí, ó, já está um grupo de pessoas. Aqui vamos uma Ferrari. Vamos dar aquela volta aí. Quero ser claro, irmão. Não teria. Está com 30 anos de idade. Está. Ai, minha espalda. Amém, igreja? Aleluia. O diabo é que é viejo. O diabo é que é maior. Você é jovencito. Amém? Glória a Deus. Esto solo está começando. Se alguém pode dizer para vocês, irmão, tu já está velho, diga assim, são tus ojos. Já está, irmão. São tus ojos, e já está. Amém, igreja? Amém. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 1 adelante, hasta versículo 15. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1 adelante. Eu não vou pedir para vosotros se quedarem de pé, pero que vou pedir a Maxwell para poner la declaração, Maxwell. ¿De acuerdo? Nós estamos aqui declarar a palavra de Deus. Aleluia. Todos os cultos, viu, Norberto, Romerson, os demais obreiros, nós vamos declarar isso aqui todo culto. Amém? Vamos poner em prática. Eu vou falar e vosotros repitem. Amém? Amém. Diga comigo, eu activarei meu futuro. Eu activarei meu futuro. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Algo de Dios, porque usted está declarando algo sobre tu vida. De sanidad y no de enfermedad. De sanidad y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De riqueza y no de pobreza. De bendición y no de maldición. De bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro. Porque en mi boca hay un milagro. Só quem crê dá um forte aplauso ao Senhor. Vamos empezar a declarar vida. Muchas veces nosotros entramos en la trampa del diablo que una puerta está cerrada, un trabajo está mal, la salud de la persona está comprometida y usted necesita declarar vida. Declarar vida, declare vida. Ah, mi matrimonio está malo. No, yo voy a declarar vida y mi matrimonio si está malo vai se quedar bien. Amén. E assim nós vamos caminhando. Por isso que você nunca me viu e nunca me vai ver a mim dizendo que Barcelona é um lugar mal e que Espanha está em crise. Isso, por mais realidade que seja para a gente, para a mídia, para os periódicos, eu declaro vida. Amém. Porque eu sou chamado para declarar vida. Amém. Perdi um trabalho, pero que eu estou já alabando a Deus porque Deus vai me bendecir com algo melhor. Amém. Amém? Amém. Declarar, porque hay el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1 adelante. Quantos encontraram? Diga, uhul. Del de Bahia. Onde está Del? Del? Deus lhe bendiga, Del. De que parte de Bahia, Salvador? Não, Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim. Amém. Uma alegria muito grande ter você aqui, Del, com nós outros. São tus hijos? Muito bem. É uma alegria muito grande ter a você aqui com nós outros esta noite. Que vamos dizer, irmão Del, esta noite? 1, 2, 3? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Dá um forte aplauso.
Eres muy bienvenido en nuestro medio, ¿vale? En nombre de Jesús. Entonces, ¿todo Vitória o do Bahia? Do Bahia. Passou no teste, viu? Pode ficar na igreja hoje. Aleluia. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 1 adelante. Davi volvió a reunir a todos. Voy a leer aquí en la pantalla, que así leemos en la misma versión. Y David tornó a juntar todos, diga conmigo todos, los escogidos de Israel, 30,000. Versículo 2. Y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella, entre los querubines. Versículo 3. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y llevaronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Versículo 6. Y cuando llegaron a la era de Nachón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas. Versículo 7. Y el furor de Jehová se incendió contra Usa y hiriólo allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obed-edom, Geteo. Y estuvo en el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de Obed-edom a la ciudad de David, ahora con alegría. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Y David saltaba con toda fuerza, diga conmigo, toda fuerza, delante de Jehová, y tenía vestido David un efod de lino. Y para terminar, versículo 15, así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amén. Diga conmigo: yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Entonces nosotros vamos a orar ahora en este momento. Padre, en nombre de Jesús, alabamos a ti, glorificamos a tu santo nombre. Reconocemos que somos necesitados de ti, de tu gracia, de tu favor y de tu unción. Que tú puedas, Padre Altísimo, conducir nuestras vidas en tus proyectos, en tu voluntad. Y que seamos, Señor, en el nombre de Jesús, hijos y hijas, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu gracia, llenos de tu favor. Vengas tu reino, manifesta tu gloria, derrama de tu Espíritu Santo, y que seamos, Padre Altísimo, renovados, tomados por tu Espíritu Santo, guiados por el Señor, y tu nombre sea alabado para todo el siempre. Habla conmigo, habla con mi hermano, con mi hermana. Cambia nuestras vidas a través de tu palabra, Santo Espíritu. Convence nosotros del pecado, de la justicia y del juicio. Abre nuestros ojos para tu voluntad. Sana heridas, cura enfermedades. Abre las puertas, Señor Altísimo. Resucita a los muertos en nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Quiero predicar en el tema atrayendo la presencia de Dios. Amén. Atrayendo la presencia de Dios. Pastor, ¿qué está relacionado la presencia de Dios con este texto que nosotros hablamos? Cuando Dios estableció el tabernáculo en el desierto, uno de los puntos más críticos, o por lo menos uno de los más importantes, que era puesto en un lugar de extrema importancia, llamado de Santo de los Santos. Santo de los Santos, el tabernáculo era dividido por la parte exterior
al donde los gentiles que no eran judíos podían se acercar, pero que los judíos, sacerdotes, levitas en general, podrían entrar en el atrio interior, como era conocido. Este atrio interior entraban los sacerdotes normales. Los sacerdotes que presentaban sacrificio podían usar del altar de cobre, que era el altar de sacrificio, donde presentaban ofrendas quemadas al Señor. Y dice la palabra de Dios que solamente el sumo sacerdote, una vez por mes, entraba en el santo lugar, que tenía una parte aún más interiorizada, más centrada, que era llamado de los santos de los santos. En el centro de los santos estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios. Al donde iba el arca, el pueblo de Israel acompañaba. Si el arca paraba, conducida por los levitas, claro, toda la gente también paraba. Porque el arca de la alianza representaba nada más, nada menos do que la gloria y la presencia de Dios. Dios se levanta y habla con Moisés diciendo: yo voy a enviar mi ángel que va delante de ti para conducir al pueblo de Israel hasta llegar en la tierra prometida. Entonces Moisés contesta a Dios diciendo: si tu presencia no va conmigo, no me permita salir de esta tierra. Amén. Moisés solo quería conducir su vida si la presencia fuera con él. Moisés solo quería tomar un paso en la vida si la presencia de Dios estuviera con él. Si usted camina con la presencia de Dios, usted camina con victoria. Amén. Toda la gente, la familia, los amigos, las circunstancias pueden ser contrarias a tu vida, pero que si la presencia está con usted, usted va a tener todo lo que usted necesita. Amén. Jesús nunca ha tenido miedo de nada porque sabía que la presencia del Padre estaba con él. Si usted tiene la presencia de Dios dentro de tu casa será una casa bendecida. Amén. Si usted tiene la presencia de Dios en tu matrimonio será un matrimonio bendecido. La preocupación más grande de un padre cristiano, de una madre cristiana, no es dar las más grandes riquezas para su hijo, es enseñar el valor de la presencia de Dios. Amén. Cuando un hijo comprende la presencia de Dios, él no va a tener miedo de los desafíos del mundo. Amén. Él no va a tener miedo de los bullies en el cole. Él no va a tener miedo de las universidades y de los retos que la vida prepara para todos los jóvenes. Una vez que nosotros tenemos la presencia garantiza la victoria sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que el arca de la alianza estaba apartado. Dice la palabra de Dios que estaba muy lejos. Y David nació en el corazón de David porque ahora era rey. Había destruido todos los enemigos de Israel. Todos los filisteos, amonitas, ismaelitas, todos los abieselitas, porque son tantos itas que tenía ahí, ¿no? Y David había ganado de todos, había vencido a todos, la victoria estaba garantizada. Y dice la palabra de Dios que nació en el corazón de David ahora traer el arca de la alianza, traer la presencia de Dios. Porque para el corazón de David estaba consciente que adianta yo tener de todo en mi vida y no tener la presencia de Dios. ¿Qué vale yo tener un buen trabajo y no tener la presencia de Dios? ¿Qué vale yo tener un novio o una novia y no tener la presencia de Dios? ¿Qué vale yo tener documentos de la tierra y no tener la presencia de Dios? Cuando yo tengo la presencia de Dios, yo tengo todo. Y esta era la mentalidad de David. Y dice la palabra de Dios que David va a buscar el arca de la alianza. Y cuando él va a dirigirse para buscar el arca de la alianza, reúne todo Israel. Diga conmigo, todo Israel. Y cuando coge todo Israel, viene en el camino, acontece una grande tragedia. Uno de los levitas que acompañaba a él pone la mano en el arca, que no era autorizado. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento Dios tocó a Uzá. Y Uzá murió cerquita allí del carro nuevo conducido por los bueyes. En aquel momento el arca de la alianza se queda ahora en la casa de Obed-Edom. Y por 3 meses la casa de Obed-Edom es prosperada. Y aquí habla de la presencia de Dios. La casa de Obed-Edom no habla como estaba antes. Porque para Dios no interesa a Dios tu pasado. Interesa lo que va a acontecer a partir de ahora. Entonces la Biblia no relata cómo estaba la casa de Obed-Edom. Solo habla cómo se quedó después de la presencia de Dios. Y bendició la casa de Obed-Edom por 3 meses en todas las áreas. David alegra el corazón, va a buscar el arca,
coge ahora con un grupo de levitas de la manera bíblica que la palabra de Dios mandaba, presentando sacrificios, adorando a Dios, y dice la palabra de Dios que el arca encuentra su lugar en la tierra de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Entonces, estamos hablando de la presencia de Dios. Diga conmigo, presencia de Dios. Que usted venga a poner como prioridad en tu vida. Prioridad. Todos nosotros tenemos prioridades. Usted tiene quizá la prioridad de un matrimonio, la prioridad de un estudio, prioridad de un trabajo, prioridad de pagar las cuentas. Ponga a Dios en primer lugar. Es eso que Jesús quería decir cuando he dicho: buscad el reino de Dios antes de todas las cosas, en primer lugar, y todas las otras cosas que usted necesita serán añadidas sobre tu vida. Ponga la prioridad de tener la presencia de Dios en tu vida, y todas las demás cosas serán añadidas sobre tu vida. Comprenda, y no voy a hablar hoy, que hay cosas que no atraen la presencia de Dios. Al revés, expulsa la presencia de Dios. Porque comprenda, Dios solo es bienvenido a donde Él es bienvenido. Dios solo entra a donde Él es invitado. Dios solo hace parte de un lugar cuando Él está en su lugar de honra. Comprenda que hay un lugar de honra en tu corazón, y este lugar no puede ser ocupado por nadie más. Este lugar es reservado para nuestro Dios, para Jesús de Nazaret. ¿Puede escuchar un amén? Amén. Y yo quiero pedir a usted que se quede con tu Biblia abierta, porque nosotros vamos a pasear un poquito por la Biblia. Yo voy a intentar lo más rápido. Hasta puso aquí el reloj para poder tocar los 15 versículos aquí, que están aquí con nosotros. Entonces, a partir del versículo primero, si usted está con su Biblia abierta, yo quiero hablar aquí de las instrucciones para atraer la presencia de Dios. Amén. Lecciones bíblicas para atraer la presencia de Dios para tu vida. Lecciones de un maestro que supo atraer la presencia de Dios sobre la vida de él. Las personas podían poner todos los defectos en David, pero que una cosa, él era maestro, pelo menos en una cosa. Era un buen guerrero, era un buen cantante, era un buen hijo, era un hombre que sabía luchar con osos y con leones, con gigantes, matador de gigantes. Pero David era una persona que sabía atraer la presencia de Dios. Amén. Al punto que de toda la Biblia, él es la única persona que Dios hace mención diciendo que yo he buscado sobre la tierra y solo he encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre con un corazón segundo el corazón de Dios. Ninguna otra persona en la Biblia tuvo este título, solamente David. O sea, un corazón según el corazón de Dios es un corazón que Dios nunca deja de habitar en él. Voy a repetir aquí. Si usted tiene un corazón según el corazón de Dios, en tu corazón nunca se quedará sin inquilinos, como por ejemplo Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Y no necesita pagar alquiler. Amén. Versículo primero. David volvió a reunir a todos, diga conmigo, todos escogidos de Israel, 30,000. Diga conmigo, para atraer la presencia de Dios, empezamos por la comunión. Llamó David a todos. Él no ha dejado nadie sin contar. Él ha atraído a todos. Él ha buscado a todos. Él podría simplemente decir: mira, yo voy a llamar aquí, como yo prediqué semana pasada, los 40 valientes, y vamos a entrar en la batalla, y vamos a buscar el arca, y vamos a cantar la victoria. Pero que David, cuando se trataba de guerra, él tenía los elegidos. Cuando se trataba de palacio, él tenía la gente más cerca. Cuando se trataba de las cosas administrativas del reino, él tenía un grupo de sacerdotes, jueces y profetas. Pero que cuando se trataba de la presencia de Dios, él ha dicho: vamos a reunir a todos. Porque en la presencia de Dios, hasta lo más malo se torna bueno. Por eso que nosotros necesitamos comprender un principio. La presencia de Dios está relacionado con Dios habitando en nuestro corazón. Yo hablé aquí una pequeña ilustración un tiempo atrás, que la Biblia deja muy claro que nosotros no somos
el templo que vosotros están mirando aquí, las iglesias, esta mentalidad, esta ideología relacionando de que Dios habita en los templos hechos por mano humana, esto no está en la Biblia. Los templos son creados para nosotros nos reunirnos, tenermos comunión, sermos alimentados por la palabra de Dios, sermos edificados y edificarnos unos a los otros. Para eso existe la comunidad llamada iglesia. Pero que la palabra iglesia no está relacionada a templos. La palabra iglesia, la palabra griega iglesia, quiere decir eclesia, que quiere decir sacados para afuera, tirados para afuera de una manera violenta. O sea, éramos habitantes del mundo y Dios nos saca para afuera. Caminamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entonces, cuando se trata de la presencia de Dios, está diciendo que la presencia de Dios, lá en 1 Corintios declara que Dios viene y habita en el corazón del Hijo de Él. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Diga amén. Amén. Entonces, si usted ha aceptado a Cristo como único y verdadero Salvador de tu vida, Jesús viene a morar directamente en tu corazón. Y es donde empieza la transformación de tu vida. La transformación nunca empieza de fuera hacia adentro, siempre de dentro hacia afuera. Entonces, por eso que tu sonrisa está más bonita, por eso que tu paz está empezando de dentro para afuera, por eso que la alegría, las cosas exteriores no están afectando tu vida, porque hay alguien dentro de usted que está equilibrando, ajustando toda tu vida en la presencia del Padre. Jesús viene y habita en nosotros, y Pablo habla diciendo que Dios no habita en templos hechos, construidos por manos humanas. Entonces, si Dios habita en mi corazón y habita en el corazón de mi hermano, tenemos un pequeño problema. Porque muchas veces yo quiero estar en acuerdo con Dios y estoy en desacuerdo con mi hermano. ¿Cómo que yo puedo estar en acuerdo con Dios y en desacuerdo con mi hermano si Dios habita en el corazón de él? Entonces, todas las veces que yo intento me apartar de mi hermano, estoy me apartando de Dios. Todas las veces que yo siento rabia, odio de un hermano, yo estoy sintiendo rabia y odio de aquella persona que Dios bendice. Y ya no tengo más paz. Por eso que cuando se trata de la presencia de Dios, está hablando que David buscó a todos. Diga conmigo, todos. Todos. Siempre que usted for hablar de la presencia de Dios, for buscar la presencia de Dios, sepa que la presencia de Dios está íntimamente relacionada con la palabra comunión. Una vez que yo tengo comunión con usted, yo puedo clamar la presencia de Dios. Si yo soy una persona que vivo lleno de problemas con mis hermanos, la presencia de Dios no va a estar sobre mi vida. Primera Juan, la palabra de Dios habla así: ¿cómo podéis decir que ama a Dios y siente rabia de tu hermano? ¿Cómo puede esto? O amamos uno, o amamos los dos, o odiamos los dos. Porque no hay cómo hacer una separación. ¿Y por qué que la comunión está íntimamente relacionada con la presencia, pastor? Simplemente por el hecho de que en la presencia de Dios no hay lugar para sentimientos negativos. En la presencia de Dios no hay lugar para falta de perdón. En la presencia de Dios no hay lugar. Yo no sé si a vosotros aquí, sé que domingo fue un fuego poderoso de Dios que aconteceu aquí. Personas batizadas con Espíritu Santo, hablando en línguas por la primera vez, otros siendo renovados, gente siendo curada. Y la presencia de Dios, por el poco de experiencia que yo tengo como creyente, la experiencia que yo tengo en la presencia de Dios es cuando la presencia de Dios llena tu vida, o cuando tú entras en la presencia de Dios, usted no consigue pedir nada. Usted solo se entrega por misericordia. Usted solo consigue glorificar a Dios. Parece que las necesidades exteriores ya están suplidas en tu vida. ¿Están mirando aquí la presencia de Dios, el poder que hay? ¿Por qué que mucha gente vive preocupado con las cosas, con ansiedad? Es porque no vive en la presencia de Dios. ¿Quién vive en la presencia de Dios? Todo se arregla automáticamente. ¿Por qué que yo no consigo hacer peticiones en la presencia de Dios? Simplemente porque en la presencia de Dios usted no tiene necesidad de nada. En la presencia de Dios usted ocupa el lugar de hijo y de adorador. Y un verdadero adorador sabe que el nombre de tu Dios llámase Jehová Jireh, el Dios que provee. Entonces, antes de tú entrar en la presencia, usted entra con una necesidad. Cuando usted está en la presencia, usted ya sabe que la necesidad está suplida. Porque usted no mira con los ojos naturales, pero que con los ojos de la fe. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Entonces, todo
toda manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, se manifiesta a través de la comunión. Mira para tu hermano y diga así: en la presencia de Dios, nadie puede se quedar de fuera. Amén. Presencia de Dios es lugar para todos, no hay acepción de personas. Entonces David llamó a todos para buscar el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios. Versículo 2, por favor, Maxwell. Y levantándose David, diga conmigo, levantándose. Y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová. Diga conmigo, invocado. Dos cosas nosotros miramos aquí en el principio de la manifestación de la presencia de Dios. Diga conmigo, todo comienzo debe empezar con disposición y propósito. Buscar la presencia de Dios, usted tiene que tener dos cosas: disposición y propósito. Usted tiene que tener una disposición, un posicionamiento en la presencia de Dios. Porque cuando estamos hablando de David, estamos hablando de uno de los más grandes líderes de la historia de Israel. Y por qué no decir de la historia del mundo. Uno de los reyes que revolucionó la constitución del mundo. Uno de los hombres que revolucionó la manera de ser político, de la política, de conducir una nación. Y de la palabra de Dios que la primera cosa que David hace después de reunir la gente es levantarse, es posicionarse. Y cuando él se posiciona, la gente acompaña a él. Cuando él se posiciona, la gente es motivada por el posicionamiento de él. Entienda una cosa: todos nosotros quizás somos la única Biblia que alguien va a leer en la vida. Yo voy a hablar otra vez que quizás usted no haya acompañado. Cuidado, que usted puede ser la única Biblia que alguien puede leer en toda la vida. Hay personas que muchas veces no tienen acceso por cultura a una Biblia. Muchas personas no tienen acceso a un libro. Me refiero al libro, a un libro llamado Biblia Sagrada, por la religión que tiene, por la familia que tiene. Pero mirando a usted, va a ver que hay algo diferente en tu vida. Y Pablo escribe a los Corintios diciendo: vosotros sois la carta de Cristo escrita para la humanidad. Alguien mira a usted y mira la conducta de Jesús en tu vida. Como dice la palabra de Dios, la mujer que estaba allí en la casa del sumo sacerdote cuando Jesús estaba siendo preso antes de ser crucificado, mira a Pedro y habla: tú eres uno de los seguidores de este hombre, del Nazireo. Él le dijo: no, yo no soy. Y negó a Jesús la primera vez. Llega una otra mujer y habla: la manera que tú hablas, la manera que tú caminas te condena, porque tú eres un seguidor de Jesús. Diga conmigo, todos los días alguien está observando mi vida. David se levantó y la gente acompañó a David. Cuando usted se posiciona para adorar, para buscar a Dios, para se posicionar en el mundo espiritual, usted va a activar la gente que está a tu alrededor. Cuando usted se posiciona, tenemos líderes aquí en la iglesia, líderes en potencial, líderes en entrenamiento. Comprenda un principio: muchas veces usted está completamente presionado para se quedar derrumbado. Usted está con toda la motivación negativa en tu vida. Usted no tiene una razón para levantar de la cama. En esta hora que yo necesito me posicionar delante de todas las dificultades. Porque cuando yo me posiciono, yo estoy declarando que estoy contra las circunstancias a mi alrededor. Y cuando yo estoy declarando que estoy contra las circunstancias a mi alrededor, yo estoy diciendo que el Dios que yo sirvo es más grande do que la lucha que yo estoy pasando. David se levanta y automáticamente la gente fue con él. Todo el pueblo acompañó a David. Usted necesita de posicionamiento para atraer la presencia de Dios. Usted necesita de una conducta diferente. ¿O qué falta en mi vida? Sería la pregunta. Para que yo necesite atraer la presencia de Dios. No va a necesitar del marido, no va a necesitar de la esposa, no va a necesitar del hijo, no va a necesitar de la cuenta en el banco, no va a necesitar si yo tengo un trabajo, no va a necesitar de nada exterior, solo va a necesitar de mi vida. Si usted se posiciona, Dios te entrega la victoria. Amén. Todo empieza
Cuando se trata de la presencia de Dios, todo empieza con disposición y propósito. Diga conmigo, propósito. Dice la palabra de Dios que David declaró diciendo: vamos a buscar el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová. ¿Cuál es el propósito que usted va a querer la presencia de Dios? Reconozca tu propósito y usted va a saber si Dios va a bendecir tu vida. Amén. Conozca o que Dios tiene para usted y usted tendrá más paz en tu corazón. Amén. Propósito habla de visión. Propósito, y la gente aquí, cuando ve David se posicionando, sabía que David iba para algún lugar. Solo quien tiene visión de su propósito tiene seguidores para seguir la vida. Si usted es una persona que no sabe si va a casar o comprar una bicicleta, la gente no va a acompañar tu vida. Si usted no sabe o que vai hacer con tu vida daqui a un tiempo, tenga expectativas. Tenga propósitos de Dios. Mire la voluntad de Dios para tu vida. No sea una persona como usted está hoy. Ah, está ventando demasiado, yo voy a me quedar en casa. Mira, hoy está haciendo sol. No, por estar haciendo sol yo voy a me quedar en casa. Y ahora está lloviendo. Ahora que yo no voy a salir mismo porque yo no tengo paraguas. Son personas que no tienen propósito en la vida, que no tienen definición de destino en la vida. Está siempre pendiente de las cosas que acontecen a su alrededor. Domingo está una bendición, estoy sonriendo, una alegría. Lunes está mal. Martes recibe una profecía, estoy mejor. Miércoles ya está mal otra vez. Jueves o Barça ganha, ele mejora. Viernes o Madrid leva uma paliza, ele se queda mais alegre. Sábado, o sea, cada persona, nosotros necesitamos vivir nuestra vida firmado en Dios. Tenga un propósito definido en tu vida. ¿O qué usted está haciendo en Barcelona? ¿Cuál es tu propósito en la iglesia? ¿Usted quiere ser soltero para el resto de la vida? ¿Cuál es tu sueño financiero? ¿Cuál es tu sueño en el ministerio? Hable con Dios, porque Dios tiene un destino diseñado para tu vida. Cuando yo sé quién yo soy, yo me posiciono. ¿Por qué que hay gente que no se posiciona? Es porque no sabe para dónde va. No sabe para dónde va. Yo soy un pastor que, bueno, que está caminando con nosotros más tiempo. Los líderes conocen muy bien que vivimos en una filosofía, no pastoral. El ministerio vive una filosofía. Usted no puede confiar algo permanente en una persona que vive en el temporal. Como yo prediqué aquí domingo, nunca trates el temporal de Dios como si fuera permanente. Y si nosotros no reconocemos eso, nosotros tiramos cosas de valor fuera en lugares equivocados. Tus sentimientos son de valor, amén. Tus emociones tienen valor, amén. Entonces no deposite ni tus sentimientos y tus emociones en personas temporarias. ¿Por qué que está sufriendo un montón de gente? Porque pone los sentimientos en personas sin compromiso. Para las mujeres, yo prediqué un tiempo aquí atrás aquí que cuando Dios crió a Adán y después de criado a Eva, cuando Eva entra en el jardín, encuentra a Adán haciendo dos cosas. Primero, viviendo en la presencia de Dios. Segundo, trabajando. ¿Qué tú haces, Adán? Estoy cuidando del jardín. ¿Qué tú haces, Adán? Estoy cuidando del huerto. Ahí va y encuentra ahí un chico guapo que habla grueso. A paz do Senhor. Ele habla la paz del Señor grueso y hace así con la cabeza. Paz del Señor. La hermana, mira, es de Dios, pastor. No sabe para dónde va, no estudia, no trabaja, no sabe el destino de la vida. Y después pone la culpa en el diablo que el hombre no era de Dios. Tenga propósito de Dios en tu vida. Si usted no tiene, pase a tener a partir de hoy. Estoy dando aquí un consejo logístico para tu vida. Llegue en casa, pastor, yo nunca pensé en eso. ¿A dónde usted va a llegar en 5 años? ¿A dónde usted quiere llegar en 10 años? Quiero estar casada, con una familia bendecida, con pelo menos 52 hijos, cuidando, trabajando, perdón, 5 hijos, no, 2 hijos. Aleluya. Quiero estar cuidando de una iglesia, quiero estar sirviendo a Dios, quiero ser empresaria, quiero ser empresario, quiero casar con un hombre rico para vivir solo comprando cosas en las tiendas. Presente a Dios, hermano.
Porque se você não apresenta a Deus um marido rico para sustentar a tua vida, se aparecer um pé de chinelo, ele vai te cantar e vai te levar. Se eu não tenho um propósito de um homem, compreenda aqui que eu estou dizendo. Se, pastor, eu estou orando por um homem rico. Se chegar um pé de chinelo, fala assim, pastor, se eu nunca orei por um homem rico, chegar um pé de chinelo, fala assim, que sara é esse? Fala assim, não, quando você vai mirar, vai dizer, não, isso aqui é um pé rapado. Eu pedi por um homem rico, então não, esse aqui não é. Então já descarta. Um a menos para te dar dolor de cabeça. Amém? Um a menos para você orar para confirmação. Já está descartado esse aqui. Aí você pide que seja um creyente, um siervo de Deus, um homem com temor de Deus no coração. Aí chega aqui um mundano dando a paz do Senhor. Porque há uns que se convertem da noite para o dia, solo para noviar. Você é creyente? No, no soy, pero que me encanta la iglesia. No solo voy a noviar con usted si usted fue a la iglesia. Ele, domingo estou na iglesia. Aí termina o culto e fala assim, carinho, vamos? Eu falei assim, não, mas que é isso? Não, te falou que era solo venir a la iglesia, não necessita aceitar Jesus. Aí não há problema. Não é pastor, quero aceitar Jesus. Personas que não têm objetivo caem na trampa de qualquer um. Por que muitas pessoas quando vêm para a Espanha se entregam a qualquer puerta sucia de trabalho que abre? Não estou falando do trabalho aqui de vosotros, que são trabalhos dignos, duros e dignos. Estou falando que infelizmente as primeiras puertas que se abriam, pelo menos que eu sabia, eram puertas de prostituição. E chegava assim, que é isso? Toda a gente lo hace porque você não pode fazer também. Inclusive conosco uma fulana, não sei de onde, que é creyente e vive na prostituição. Se eu tenho um propósito, eu chego e abro dizendo, não, isso não é para mim. Porque eu orei a Deus e Deus falou comigo que eu tenho um propósito nesta área. Então esta porta não é para a minha vida. Amém? Quanto que você quer ganhar em tua vida financeira? Eu conozco pessoas que apontou o cheque, apresentou o dízimo, dizendo, a partir de hoje, pastor, eu quero entregar o dízimo. Eu nunca ganhei isso em minha vida, porque eu quero entregar aqui 500 euros de ofrenda, que vai ser meu dízimo a partir de agora. E Deus honra. Amém. Pessoa de propósito. Deus vai trabalhar de acordo com tu propósito. Estão comigo? Diga amém. Amém. Todo começo deve começar com disposição e propósito. Versículo 3, por favor. Maxwell. E puseram o arca de Deus sobre um carro. Puseram o arca de Deus sobre o quê? Um carro. Diga comigo, carro novo. Carro nuevo. O Checito não era vagabundo, não, era bueno. Carro novo. Diga para mim, Deus não é digno de coisas usadas. Eu necessito compreender que eu não posso dar a Deus o que eu dou a qualquer pessoa. Deus tem que ser distinto em minha vida. Amém? Deus tem que ser distinto em minha vida. Isso habla de excelência. Eu amo minha esposa, ela é enamorada por mim, não consigo viver sem mim. E ao revés, né? Eu não consigo viver sem ela, sou enamorado por ela. E eu dou coisas buenas para minha esposa, lo mejor que ela merece, pero Deus merece mais. Eu não posso dar a Deus algo que eu dou a meu irmão. Eu não posso dar a Deus algo que eu dou a uma empresa. Eu não posso dar a Deus algo que eu dou a mis hijos. Aunque nós necessitamos considerar que muitas vezes bendecir a um irmão está glorificando a Deus, reconhecendo a Deus na vida dele. Isso habla de princípio de honra. Pero Deus é digno de mais do que qualquer outra pessoa pode receber de minha vida. E hablamos acerca disso. O que de valor, o que é de diferente que eu estou dando para Deus. Por exemplo, o diezmo. Vamos tratar aqui. Muita gente habla assim, pastor, este mês não sobrou para o diezmo. Que hago? Pida perdão porque você roubou a Deus. Não há outra explicação. Diezmo não é o que sobra, o que resta. Diezmo é primícia. Vou trazer a presença de Deus, pero que vou comprar um coche novo, um carro novo que nadie é usado antes. Antes de alguém usar, eu vou poner para Deus usar. Porque que há muita gente que é creyente sincero,
es personas honestas, oran, leen la Biblia, tiene 288 años de creyente. Estaba en el pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Tiene todas las experiencias en la iglesia y la vida de él es trabada. No consigue vivir en paz. La vida financiera de él es atada. ¿Por qué? Porque son personas que nunca honraron a Dios como debía. Nunca entregaron para Dios de manera diferente. Siempre tiene que medir con algo. Cuando yo no entrego el diezmo, cuando yo no ofrendo a Dios, yo estoy medindo Dios en algo más pequeño. Cuando yo digo, este mes yo no voy a entregar a Dios mi diezmo, porque simplemente tengo que pagar la ropa, tengo que pagar la casa, estoy diciendo que mis necesidades son más importantes do que Dios. Amén. Amén. Cuando hablo de dar lo mejor a Dios, algo, un carro nuevo, estoy hablando de dar mi mejor a Dios en todas las áreas. Tu tiempo tiene sido mejor para Dios o para Facebook? ¿Pasamos más tiempo en la internet o pasamos más tiempo con Dios? ¿Pasamos más tiempo con la vida cansada de las cosas de la vida o investimos más tiempo en Dios? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en oración? ¿Cuántos capítulos de la Biblia yo leí esta semana? Son preguntas que yo necesito hacer para mí mismo todos los días. ¿Por qué? Dios tiene que tomar el primer lugar en mi vida. Dios tiene que estar en primer lugar en mi vida. Comprenda, yo no soy contra Facebook. Uso constantemente para evangelizar. Yo no soy contra televisión, yo no soy contra fútbol. Pero estas cosas nunca pueden tomar mi tiempo de intimidad con Dios. Para Dios siempre tiene que ser el carro nuevo, aquel que nadie usó. O sea, nadie va a tomar el lugar de Dios en mi vida. Voy a dar primero a Dios, después de que voy a dar a los otros. ¿Están comprendiendo? Dígame. A partir del momento que yo comprender que Dios tiene que ocupar lo mejor lugar en mi vida, no es el novio, no es el pastor, no es mi trabajo, no es mi matrimonio, no es mi marido, mi esposa, no son mis hijos. El primer lugar en mi corazón llama-se el lugar de Dios. Carro nuevo, diga conmigo, carro nuevo. Carro nuevo es dar a Dios lo que usted no da a los otros. Carro nuevo es usted reconocer a Dios como usted no reconoce a los otros. Tenemos este principio, estaremos atrayendo la presencia de Dios para mi vida. ¿Cuál es la razón que usted viene para la iglesia? ¿Por qué usted está aquí hoy? ¿Está para adorar a Dios? ¿Está para escuchar a Dios? ¿Está para dar tu mejor a Dios? ¿O está aquí simplemente para poner el asunto en día con tu hermano? Porque si la persona entra en la iglesia por cualquier otra razón que no sea Dios, cualquier problema que él tiene con una persona, él sale de la iglesia. Porque su vida no está pendiente de Dios, está pendiente de la gente. ¿Están conmigo? Dígame. Amén. Cuando Dios está ocupando lo mejor lugar en mi vida, diga conmigo, carro nuevo. Cuando Dios ocupa el mejor lugar en mi vida, yo no soy avalado por cualquier cosa de esta tierra, porque Dios está en el mejor lugar de mi corazón. ¿Pueden escuchar un amén? Amén. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, con el arca de Dios, yo iba delante del arca. Una otra versión habla, iba delante del carro. Diga conmigo, no basta tener carro nuevo, tiene que usarlo. Amén. No basta tener el carro nuevo. Yo hizo un altar de oración en mi casa para Dios. Compré una Biblia de estudio nueva. Acabé de entrar en un curso de teología, pero que si yo no uso el altar, no leo la Biblia, si yo no disfruto de lo que yo he construido para Dios, yo estoy perdiendo mi tiempo. Diga conmigo, carro nuevo es para usar. No basta yo llegar a una posición,
No basta yo ocupar un título. ¿Para qué yo soy creyente? Soy creyente para tener un lugar y un ambiente maravilloso llamado iglesia, con un grupo maravilloso de gente, o soy creyente para cambiar mi vida o cambiar la vida de los otros. Diga conmigo, carro nuevo es para andar. No basta tener una posición, haga producir frutos de esta posición que Dios está te dando. No basta yo tener un matrimonio, casei para qué? Para ser mi marido feliz, mi esposa feliz, para ser una referencia en mi familia. ¿Para qué yo estoy en Barcelona? Estoy en Barcelona para trabajar, pastor, pero que si Dios me ha traído mi vida para aquí, yo voy a ser luz por donde yo pasar. Aunque yo pase en las tinieblas más profundas da Rambla Raval, yo voy a ser luz para aquella gente que está allí. Haga valer el carro nuevo que Dios pone sobre tu vida. Pastor, estoy orando para Dios abrir una empresa para mí. Pastor, estoy orando para Dios mejorar mi trabajo. Pastor, estoy orando para Dios me dar aquella posición en la que estoy pedindo a tanto tiempo. ¿A dónde Dios va a ser glorificado en esta respuesta? ¿A dónde está Dios en estos planes? Porque Dios da algo cuando la gloria es para Dios. Amén. A partir del momento que yo tengo una posición ministerial, ¿qué cuesta? ¿Para qué sirve yo ser pastor si yo no hago el papel de pastor? ¿Para qué sirve yo ser un líder si yo no hago el papel de líder? ¿Para qué sirve yo ser una persona que he llegado en una posición si yo no cumplo mi papel? La diferencia del mundo, ¿por qué nosotros tomamos el mundo más en serio? Es porque nosotros confundimos gracia por libertad. ¿Por qué en el mundo, por qué que nosotros nunca llegamos retrasados de un trabajo? Si nosotros no cumplimos nuestro papel como empleado, el jefe tiene el derecho de llegar así, a partir de hoy usted no viene más, está echado fuera. ¿Y por qué que muchas veces nosotros no tomamos Dios en serio como tomamos nuestro trabajo? ¿Por qué nosotros sabemos que existe una palabra en la Biblia llamada gracia? Dios perdona, Dios me comprende, sí. Y Dios nunca va a te poner en la pared por cosas pequeñas. Dios siempre te enseña primero para después cobrar algo de usted. Primero Dios va a trabajar en tu interior y tu vida. A partir del momento que Dios bendice mi vida, mi oración, mis primeras oraciones cuando yo entregué mi vida a Jesús, de todas, se centraba en un tema: Dios, yo no quiero ser un creyente normal. Siempre oré, siempre fue mi oración: Señor, yo no quiero ser un creyente normal. Mi vida nunca fue normal. Yo nunca pasé un mes sentado en el banco de la iglesia. Yo nunca pasé, mi consagración fue adelantada. Mi bautismo fue adelantado. Las puertas se abrieron por mí antes del tiempo. Dios me bendijo en el seminario de teología como regalo y vino antes del tiempo. Yo llegaba en lugares que pastores de tantos años nunca había llegado. Yo era un niño en el púlpito enseñando para gente de pelo blanco, pastores. Mi vida nunca fue normal como cristiano, porque yo siempre pedí: Señor, me da una oportunidad que yo quiero hacer la diferencia. ¿O qué usted está haciendo de la puerta que Dios está abriendo para usted? Los jóvenes, ¿o qué usted está haciendo con el don que Dios ha puesto en tu vida? Las hermanas, ¿o qué usted está haciendo? Tu voz, hermano, tu talento, tu canción, tu danza, tu alegría, tu prédica, tu testimonio. ¿A dónde o qué estamos haciendo con el carro nuevo? ¿O estamos levantando diciendo: mira, gané la lotería, tengo un coche nuevo, pero no estamos usando? ¿Para qué sirve un carro nuevo en el parking sin usar? Descapotarlo, pongo una gafa escura, pongo una canción do Marcos Barrientos, dá uma passeada lá na Barceloneta. Usa tu carro, mira para tu irmão e diga assim: usa tu carro novo a partir de hoje. Sácalo del parque, del garaje. Sea una referencia donde usted está. Aleluya. Haga fluir, valer la pena o que Dios ha puesto en tus manos.
No sea una persona omisa, sea un guerrero. Atraer la presencia de Dios es poner el carro para funcionar. Aleluya. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda, vamos todos juntos, con toda suerte de instrumentos. Diga conmigo, mi adoración. Diga conmigo, tengo que adorar con todo lo que tengo. Amén. Atraer la presencia de Dios es Dios está en todas las áreas de mi vida. Yo no soy una persona partidaria espiritualmente. Yo soy una persona que adora a Dios con todas las áreas de mi vida. Dios está conmigo en casa. Dios está conmigo en la iglesia. Dios está conmigo en el trabajo. Si estoy yendo de coche para casa, Dios está contigo en el coche. Si usted va para casa en el autobús, Dios está contigo en el autobús. Si está haciendo lluvia, Dios va a estar contigo. Si está haciendo sol, Dios va a estar contigo. Si hay una multitud caminando con usted, Dios estará contigo. Si usted está solo, Dios estará contigo también. Amén. Adorar a Dios con todo lo que tengo. Amén. Dios es dueño de todas las áreas de mi vida. ¿Puede escuchar un amén? Amén. Dios tiene que hacer parte de todas las áreas y todos los momentos de tu vida. Las áreas más oscuras de tu vida, Dios quiere traer luz para ella. Las áreas de más dolor de tu alma, Dios quiere tocar en ellas. Dios no es como el hombre. El hombre sabe herir. Dios es maestro en sanar. Voy a hablar otra vez aquí. El hombre es especialista en causar daño.